Bienvenidos al podcast Negocios y Finanzas al estilo Pérez, donde exploramos tácticas innovadoras, consejos de expertos y tendencias clave para impulsar tu éxito financiero y empresarial. Prepárate para descubrir el mundo de las finanzas con Finanzas y Negocios al estilo Pérez. Listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Aníbal Pérez y el día de hoy me encuentro con Danny Hunt. El día de hoy vamos a estar hablando de aseguranzas, de cuál es la mejor manera de contratar una aseguranza. Bienvenidos a nuestro podcast Mente Millonaria y vamos a estar hablando de cómo podemos ganar dinero teniendo la aseguranza correcta. Sí, Danny, bienvenido. Gracias, Aníbal, por la oportunidad de platicar aquí contigo sobre lo que hago por mi profesión, aseguranzas. Ok. Danny, platícanos un poquito rápidamente la empresa en la que trabajas y qué es lo que tú haces. Pues tenemos una agencia, soy un agente que vende seguros, tenemos como 50 contratos diferentes para vender tipos de aseguranza diferentes. Hacemos de casa, carro, negocio, salud, vida, como todo. Sabemos que hay muchas agencias de seguros, Sí, y que la gente necesita un seguro, ya Claro. sea para carro, para casa, para negocio, para protegernos de algún inconveniente, ¿no? Sí, pues es como un gasto diario aquí en los Estados Unidos hoy en día. Cada tipo de aseguranza también, personales y de negocio también. Ok, entonces aquí lo interesante es cómo puedo ganar yo con mi tipo de aseguranza. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo quiero contratar una aseguranza de mi vehículo, ¿cuál sería la manera correcta para que yo pueda ganar con la aseguranza? Pues tiene que pensar en algunas cosas como, porque hoy en día hay muchas personas que piden una aseguranza lo más barata. Y entiendo que los clientes quieren algo económico porque hoy en día hay muchos gastos que tenemos que pagar. Pero si solo dice que quiere al mínimo, en el estado de Tennessee, por ejemplo, solo cubre $25,000 por el valor del otro carro con que choques. Por eso, si tenía el mínimo, probablemente no va a cubrir el reclamo al total y entonces si no cubre todo, tiene que pagar su propio dinero para arreglar su situación. Por eso yo sugiero normalmente que cuando está pensando y tratando de ganar una aseguranza nueva, tiene que pensar en el valor de su carro, por ejemplo, porque si conduces un carro como un F-250 que cuesta 70, 80 mil hoy en día, es costoso. Tiene que tener bastante cobertura para cubrir su mismo tipo de carro. Normalmente lo que yo trato que vender es 100 mil al mínimo, porque en Nashville hay algunos carros europeanos, que son de Porsche o Mercedes o BMW, que cuestan más de 60 mil y si solo tiene el mínimo, no va a cubrir el reclamo en este caso. Qué chistoso es ver cómo cuando nosotros queremos comprar un seguro de carro, siempre estamos buscando pagar menos, ¿verdad? Sí, claro, ya. Dices, bueno, quiero pagar menos porque tendría sentido pagar más, pero es lo como tú dices. Sí, ¿Qué pasa si yo me estrello con un Ferrari o choco con un Mercedes-Benz o con cualquier otro carro de línea de lujo? ¿Qué pasa con esa aseguranza? Si yo nada más tengo... ¿Cuánto sería el mínimo de aseguranza que normalmente se contrata? sugiere, obviamente hay Ferraris aquí en las calles, pero pienso que 100 mil es bastante porque si tiene 100 mil, cubriría la compañía 100 mil por el valor de ese Ferrari. Y algunas veces todavía no es bastante, pero por la mayoría de los carros aquí en las calles, 100 mil es bastante porque el parte de su póliza de aseguranza de seguro de carro que cubre esta cosa se llama daño de propiedad, property damage en inglés, es lo que dice en la póliza. Y esta parte cubre el valor del carro con que choque. El mínimo es 25 mil, pero 25 mil no cubre mucho aquí hoy en día porque todos los carros son costosos. Claro, porque estamos hablando de que estamos tratando de contratar una full cover, ¿sí? Una póliza full cover que nos cubra tanto a nosotros como a terceros. Sí. ¿Sí? Entonces, $25,000, yo creo que ni la ambulancia, creo que la ambulancia cuesta como $15,000 Sí. el traslado, ¿no? ¿Cuánto Claro. cuesta? Claro, exacto, como 15 mil hoy en día, exacto.
Esta razón que yo pienso que vale la pena pagar por 100,000, porque, por ejemplo, entiendo que es como 4 veces más de cobertura que el mínimo, pero probablemente va a costar como 50% más, por ejemplo. No va a costar 4 veces más. Es la razón que normalmente vale la pena platicar con su agente porque, como yo, si ya he hecho una cotización de seguro de carro para cambiar la cobertura y dar precio nuevo, solo toma 15 minutos al máximo. No toma mucho tiempo y vale la pena platicar porque en caso de un reclamo va a querer más aseguranza. Es como funciona cada vez con mis clientes. Ok. Aún así, seas buen conductor. Yo siempre digo, no desconfío de ti, de tu buena habilidad para manejar. Desconfío de la habilidad de las demás personas. Sí. ¿Sí? Las demás personas, alguien se salió del camino, se le salió una llanta y se fue ya contigo. Sí, exacto. ¿Sí? Y tú dices, pero yo no tuve la culpa. Sí, pero si no tienes aseguranza, ¿cómo vas a cubrir esos daños? O si la otra persona no tenía un seguro de carro, ¿cómo va a cubrir tus daños? Si tú no tienes un seguro que cubra todo. Exacto. No, sí, claro, es exacto, es correcto. Y hay coberturas para protegerse si choque con una persona que no tiene aseguranza y es culpa de esa persona. En cada póliza que yo vendo, hay cobertura que se llama Uninsured Motorist en inglés. Y cubre ambos los gastos médicos de usted, pero también la cobertura de daño de propiedad a su carro también. Y esta razón también, por esta cobertura, vale la pena estar seguro que por Uninsured Motorist Property Damage, daño de propiedad por Uninsured Motorist, tiene que tener bastante cobertura para cubrir el valor de su carro. También obviamente si tiene lo que dicen muchas personas full coverage o cobertura de comprehensive collision, no le importa a su compañía si es su culpa o no. Si paga este deducible, va a pagar para arreglar su carro en este caso, pero normalmente vale la pena. Muchos clientes que tengo que quieren ganar más con sus aseguranzas, dice, ya tengo una deducible de, por ejemplo, $250 por mi aseguranza de comprehensive de collision. Si choque con un carro es lo que tiene que pagar. Pero, por ejemplo, en mi ejemplo, yo cambié el deducible mía de 250 a 1,000 y estoy ahorrando como 500 al año. Si no tengo un accidente por 2-3 años, aquí es la diferencia del precio del deducible, ¿entiendes? Normalmente vale la pena mantener un deducible un poquito más alto, todavía para arreglar su carro, pero entonces tiene que pagar un poquito más y la compañía va a bajar el precio que paga mes a mes porque entiende que tiene que pagar un poquito más si es su culpa del accidente. Ok, entonces ese es el tipo de seguro que debemos de tener o de preguntarle a nuestro agente de seguros. Sí. ¿Cuánto más debería de...? ¿Tú recomiendas hasta 100,000 de cobertura? Sí, que 100,000 al mínimo aquí. Y hay algunos casos que un cliente dice, mire, solo puedo pagar por 50,000, dice. Y está bien, entiendo, pero es mejor pedir. ¿Cuánto costaría tener 100,000? Porque 100,000 va a cubrir como la mayoría de los accidentes aquí en Nashville son de menos de 100,000, porque hay dos cosas aquí con las aseguranzas. Hay cobertura de 100,000 por daño de propiedad, pero igual habría cobertura por 100,000 por daño por los gastos médicos de la otra persona con que choque. Hay como dos límites diferentes. Es posible que si choque con otra persona y hay daño en el carro de esta persona, pero también esta persona tiene que ir al hospital, haría 100,000 por el carro para arreglar el carro, pero también habría 100,000 por los gastos médicos de esta persona también. Normalmente es bastante. Ok, entonces pongan atención en las ciudades, por ejemplo aquí en la ciudad de Nashville, Tennessee, la ciudad de la música. Sí. También pasan accidentes y la cobertura de $100,000, ¿cuánto vendría costando aproximadamente una póliza con una cobertura de $100,000? Depende un poquito en los carros que está manejando y también los reclamos que tenía el pasado, pero normalmente cuando empezó a vender aseguranza aquí hace 6 años fue como por 100,000 de cobertura, como 500 a 600 por cada vehículo al año. Okay. Hoy en día ha cambiado porque los precios, la cosa es que hay 27% de las personas aquí en Tennessee, en todo el estado, no tiene aseguranza. Por eso, cuando estas personas tienen accidentes, tenemos que pagar. ¿Entiendes? Y también en la ciudad, específicamente,
hay más personas sin aseguranza. Esta es la verdad y esta razón que ha subido los precios año a año. Si no tenía reclamo, todavía sube. Y hoy en día es más como un meal, pero si no tiene un accidente y tiene perfecto crédito, es posible que puede obtener un precio de como 600 por un vehículo. Con full coverage también, por Ok. 100 mil de cobertura de liability y daño de propiedad. ¿Qué pasa si eso es de un vehículo? ¿Qué pasa si yo quiero incluir más de vehículos? Tengo mi familia, cada quien tiene un vehículo. ¿Qué pasa ahí con el seguro? Por un ejemplo mío, cuando casé con mi esposa, yo agregué su carro a mi póliza y hay gran descuento de multi-car discount para tener 2 carros o más en la póliza y solo sube mi póliza como 10% a poner el carro de ella con la misma cobertura de full coverage que yo ya tenía. So, no cuesta mucho más. Normalmente hay descuento de entre 20 a 30% para poner otro carro en la póliza. Pero también las compañías de aseguranza quieren saber el riesgo de los conductores, por eso si hay 3 carros con un conductor, ellos piensan que probablemente hay personas con multas de velocidad o muchos reclamos al pasado y el dueño de póliza no quiere incluirles en la póliza, pero todavía habría cobertura si esta persona maneja el carro y tenía un accidente. Okay. Y esta razón que si tiene más carros que conductores en la póliza, probablemente los otros carros que no tienen un conductor como adjunta del carro va a estar un poquito más costoso. So es mejor tener un carro por cada persona en la póliza. Ok. Y de alguna manera todo el mundo está cubierto, por un lado, y por otro lado, estamos cubiertos con la cantidad correcta si es que llega a pasar un accidente. Sí. Entonces, ahí es donde podríamos estar ganando con la aseguranza. No porque paguemos un poco más en un inicio. Si llegamos a tener un accidente grave, entonces la idea es no pagar, sino que la aseguranza cubra todo el daño, tanto de terceros como de hospital. Sí, exacto. Y es la cosa que si no había bastante aseguranza en caso de eso aquí, normalmente hay un abogado que va a decir al cliente, mire, tiene que demandar por el resto de los gastos. Y si no hay aseguranza aquí, tiene que pagar con su propio dinero. Y es como funciona. Y, como expliqué, normalmente yo trato que vender al mínimo 100 mil, pero habían algunas cosas cuando personas tenían el mínimo de aseguranza y no cubre todo y tenía que pagar su propio dinero para arreglar la situación, porque había demandas como esto. Claro, y es cuando dicen, pero ¿por qué si tengo una póliza de seguro? Sí, pero no la tienes con la cobertura correcta. Exacto. Es la problema y normalmente es porque pide al principio, solo quiero el mínimo, bastante para sacar mi placa y es solo que, es lo que quiero, sacar mi placa y es todo lo que necesito. Pero si ya va a pagar, dice, 800 por cada carro, probablemente vale la pena pagar 1,000 al año, como $20 más al mes o un poquito menos para tener bastante cobertura. Porque si ya tiene que pagar algo, es mejor pagar por algo que va a cubrirse. Claro. ¿Qué pasa con el seguro de la casa? ¿Alguna recomendación que nos puedas dar? Sí, lo que recomienda, tengo algunos clientes que dicen que, mire, tengo una casa que es, por ejemplo, 2,000 pies cuadrados y probablemente va a costar, usamos una estimación entre $170 por cada pie cuadrado a 200 normalmente. Eso costaría en este ejemplo como 400 a 1,000 para rehacer una casa como esto. Pero tengo clientes que dicen que, mire, tengo un préstamo de 100,000 en la casa, solo quiero cobertura por 100,000. Pero en este caso, hay 2 cosas. Cuando no hay bastante aseguranza para cubrir toda la casa, la compañía de aseguranza va a dar peor precio. Y estaría al fin del día más barato una póliza de 100,000 que 400, pero probablemente solo todavía va a costar como 70% por 100,000 de lo que pagaría por 400,000. Esta razón que normalmente, como el otro ejemplo de aseguranza de carro, vale la pena, si todavía va a pagar algo, paga por lo que cubre todo. Y normalmente, si solo quiere cubrir el 100,000, lo que tenía el préstamo, en evento de un reclamo va a pagar al banco 100,000 y va a cerrar su préstamo, pero entonces no va a tener ningún deudor para rehacer su carro. Esta razón que vale la pena platicar con su agente para estar seguro que tiene bastante cobertura para rehacer su carro. ¿Qué pasa con Su casa, disculpe.
Sí, ¿qué pasa con las casas que están muchas veces no compramos seguros que no consideramos? Por ejemplo, aquí en Tennessee no compramos un seguro por inundación Sí, y ha habido inundaciones, claro. Aquí en ¿no? Nashville hay Sí, había muchas, ya. sí. No compramos un seguro por incendio, o creo que sí lo compras o sí te lo incluyen, pero el seguro por inundación casi no te lo menciona y no No, sé por qué. pues, ¿cómo funciona? Hay tres tipos de aseguranza de propiedad, por casa y todas las propiedades. Lo básico, hay como un intermedio y lo que se llama especial es HO3, es como se llama el tipo de póliza. Y este dice que va a cubrir cualquier cosa si no hay una exclusión en la póliza. Cosas que están excluidos son cosas como guerra, terrorismo, pero inundación, terremotos son lo más común. Y si no hay mucho riesgo donde vive de una inundación, probablemente el préstamo que tiene el banco no va a pedir esta aseguranza de inundación. Y entonces, normalmente, junto hoy en día con las pólizas de casa, puede poner aseguranza que se llama inland flood en inglés. Y este significa que es cobertura de inundación, pero también dice que no hay tanto riesgo de una inundación como si vivía acerca de un río o lago. Y por ejemplo, ayer yo puse 25,000 de cobertura porque un cliente tenía un sótano y cuesta como $35. Pero si tenía una póliza con el gobierno que ofrece aseguranza de flood, probablemente costaría más como 1,000 por esta aseguranza también. Por eso, hoy en día vale la pena pedir, porque muchas personas piensan que, mire, estaría tanto para arreglar esta cobertura que quiero, pero normalmente no cuesta tanto. Si no vive en un lugar acerca de un río o un lago como eso, no cuesta tanto tener este tipo de aseguranza. Por ejemplo, bueno, a ver, si yo viviera cerca de un río, valdría la pena, o de un lago, Sí, valdría la pena tener el seguro de incendio y de inundación. sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con los tornados? Tornados están incluidos. Esos van incluidos. Sí, también, fuegos también está incluido. La cosa con tormentas de viento y cosas como eso, como tornados, algunas veces en la póliza hay dos deducibles. Tratamos que poner solo una porque es más fácil por el cliente y yo como a la gente para saber en caso de un reclamo cuánto tiene que pagar. Pero hay dos hoy en día. Normalmente compañías van a dar como, por ejemplo, por si alguien se roba o hay un fuego, es $1,000 o 1,500 hoy en día. Pero hay un porcentaje que tiene que pagar si hay una tormenta como eso, un tornado. Y normalmente es 2%. Por eso, si tenía 300,000 de cobertura en la casa y había una tormenta, tiene que pagar 2% de eso, o 15,000, disculpe, 6,000 para arreglar su techo. Es tanto. Otra cosa acerca de eso, porque el reclamo más común hoy en día es por aseguranza de casa, son los techos, porque hay muchos tornados y viento aquí en Nashville. Pero hoy en día muchas compañías no van a dar lo que se llama replacement cost por el techo. Lo que va a dar se llama en inglés actual cash value. Esta en español significa que, dice que costaría 20,000 un techo nuevo en su casa. Si su techo tiene 15 años, él solo va a dar como 60% de eso o 70% del 20,000 y tiene que pagar el resto más su deducible. Y hay algunas compañías que solo ofrecen ese actual cash value por los techos. Vale la pena platicar con su agente porque si ofrece automáticamente actual cash value, probablemente puede pagar para agregar cobertura de full, de replacement cost coverage por el techo. Y normalmente solo cuesta como $40, $50 más por todo el año por esta cobertura. Pero va ahora como miles de dólares si había un reclamo con su techo como esto. Vale la pena chequear el deducible que tiene en el techo porque algunas veces es diferente que el deducible normal para hacer un reclamo en la póliza de casa. Claro, yo quisiera, si se daña mi techo, todo, tengo que cambiar todo el roofing, Sí, pues que la aseguranza cubriera todo el 100%. sí. Pero, Es lo que quieren los clientes, sí. Pero si no compraste la aseguranza correcta, con los números correctos, es ahí donde nos metemos en problemas. Sí, y expliqué en un artículo al pasado que
Hoy en día su crédito afecta mucho el precio de su aseguranza. Y hay algunas otras cosas también, pero las compañías tratan de hacer, como en inglés decimos, un risk profile. Va a pensar en cómo usted como el cliente, cuál es su riesgo de hacer un reclamo. Y si piensa que, por ejemplo, vive en un lugar donde tiene muchas tormentas y cosas como esto, va a costar un poquito la aseguranza de casa, pero probablemente no va a costar tanto más para tener aseguranza correcto, porque muchos clientes dicen, solo quiero el mínimo por aseguranza de casa, ¿cuánto es el mínimo que tengo que pagar? Pero pide las preguntas sobre la cobertura que tiene, porque quiere estar seguro que tiene cobertura por un techo nuevo, por inundación, por cosas como esto, que normalmente no son incluidos automáticamente en la póliza. Ok, entonces siempre es bueno hacer ese tipo de preguntas. Y bueno, este podcast y esta grabación que estamos haciendo es precisamente para que nuestros clientes, la persona que vaya a conseguir un seguro, sepa qué preguntar. Porque muchas veces vamos nada más quiero una cobertura de seguro y eso es todo. Pero no preguntamos qué cobertura tengo, sino más bien preguntamos cuánto me va a costar, como si eso fuera todo lo primordial. Y no, Sí. realmente, ¿qué estamos comprando? Sí, hay muchos clientes que presumen lo que tiene en la póliza, pero no entiende y no toma mucho tiempo. Honestamente, los pólizas son de como 200 páginas. Es difícil leerlas. Es mejor pedir a su agente, ¿qué tengo aquí? ¿Cuál es la cobertura que ya tengo aquí en la casa? Porque si hay un reclamo, cada vez que tengo un reclamo, los clientes piensan que tienen un poquito más de aseguranza que ya tiene. Es como funciona por cualquier reclamo. So vale la pena platicar antes sobre lo que quiere por las aseguranzas y por la cobertura, porque probablemente no cuesta tanto poner lo que necesita en la póliza, porque ya hay un gasto de la aseguranza, ya va a pagar algo. So vale la pena estar seguro que está pagando por algo que cubre todo. Hablemos un poquito rápidamente de los negocios. Okay. Los negocios también necesitan una aseguranza o un seguro para el negocio, tanto para terceros como para el negocio propio. Entonces, en los negocios siempre hay una auditoría cada año, ¿sí? Precisamente porque la aseguranza quiere ajustar y saber si está cobrando lo correcto. Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Qué recomendaciones nos das para que también, primero, el cliente sepa que cada año va a tener una auditoría? Sí. Más bien es por el ajuste que se va a hacer. Y segundo, ¿cómo tendría que comprarla? O sea, ¿en qué términos podrían ellos comprarla? Cuéntame un poquito si tienes alguna historia o tienes alguna anécdota. Sí, las auditorías, hay auditoría por cada póliza de Workers' Comp y muchas pólizas de General Liability aquí en los Estados Unidos. Obviamente, las compañías piensan que si tiene una compañía más grande, hay más riesgo de un reclamo. Y es la razón que ellos multiplican el precio. Normalmente depende en un porcentaje que depende en el riesgo de un reclamo en su tipo de negocio, multiplicado por los ingresos o la nómina. Y tengo muchos clientes que, está empezando un negocio, por ejemplo, y dice, solo quiero el mínimo para empezar. Pero ellos, si no entienden cómo funciona la auditoría, que la auditoría es por el riesgo al pasado, que las compañías hacen al fin del año de póliza para verificar lo que ya ha pagado durante el año, todavía tiene que pagar. Por ejemplo, yo tenía un cliente que me dijo al principio, no tengo nómina, no tengo empleados. Él solo estaba pagando personas por $10.99 y él no entendió que todavía tiene que incluir a estas personas en la estimación de nómina. Por eso él solo pagó al principio $1,250 una vez por todo el año porque tenía que usar el estado de Tennessee por esta aseguranza de Workers' Comp porque no tenía empleados. Pero al fin del año la compañía encuentra como $100,000 de nómina. Pues él tenía que pagar fue como $8,000 más porque él hacía siding. Y yo podría, si sabía al principio que probablemente va a agregar empleados porque él estaba tratando de ganar contratos para hacer siding por una compañía que hace casas nuevas, que yo podría ganar un precio más como $5,000 por este riesgo, pero él tenía que pagar al fin del año como $9,250 al total porque no me dice al principio que tenía un poquito de nómina o probablemente va a tener nómina al futuro.
So, vale la pena entender y pide las preguntas sobre cómo funciona la auditoría, porque si no entiende, lo que piensa que está pagando al principio puede cambiar. Y es mejor saber o hacer una estimación si entiende que, tiene que, para un contrato, tiene que agregar, dice, 2 empleados. Pues, ¿cuánto va a pagar cada uno cada semana durante este tiempo, durante este proyecto? Y multiplicarla y hacer una estimación de nómina, porque en mi experiencia, sea un poquito de nómina como esto, dice 50,000 por todo el año, 40,000. Probablemente yo puedo poner más crédito o puedo ganar un porcentaje por su tipo de trabajo más barato porque la compañía piensa que, mire, tienen empleados, son un negocio profesional, ¿entiende? Como contra una compañía muy pequeña que probablemente va a hacer cualquier cosa porque solo hay una persona haciendo cosas como handyman, ¿entiende? Eso. Yo creo que también ahí es también donde el empresario, el emprendedor, dice, no, ¿sabes qué? Sí necesito la aseguranza, pero solamente el documento. Sí, para que me den el proyecto, lo que sea. Pero la importancia de la aseguranza tiene una importancia. Es, ¿qué pasa si te accidentas o se accidenta alguno de tus trabajadores? ¿O qué pasa si dañaste alguna tubería? ¿Sí? Que tengas que arreglar y que no te alcance el dinero. Entonces ahí es donde vale la pena tener la aseguranza y tener la cobertura correcta. Ahora bien, la auditoría entiendo que se hace para hacer los ajustes de cada año, porque bueno, al principio dices tú, no tengo nómina, terminaste con 5 empleados de nómina. Sí. Entonces ahora vas a tener que pagar la diferencia de la auditoría. Exacto. En la auditoría. No cambia el porcentaje que cuando vendemos una póliza queda este porcentaje, por eso no va a cambiar, pero si la nómina sube, ellos van a decir al año que dice que ha pagado por una estimación de 10,000, pero usa 100,000. Ellos van a decir, ok, hay una diferencia de nómina de 90,000. Vamos a multiplicarla por el porcentaje al principio de póliza y es la diferencia que tiene que pagar. Por eso, en mi experiencia, es mejor por el cliente que estima enfrente, paga mes a mes como esto y no tiene que pagar tanto al fin del año. Porque cómo funciona la compañía, si paga en estos ejemplos la misma cantidad al total, si paga mes a mes igual una cantidad o paga al total una vez al fin del año, el precio es igual por el año por esa aseguranza, por el riesgo de nómina es la misma. Esta razón que vale la pena tratar que estimar enfrente como esto. Además, creo que al final del año, si llegaste a pagar de más, porque a lo mejor dices, bueno, tengo 10 de nómina, pero en el año pasó algo que bajó a 3. Sí. ¿Sí? Y tú seguiste pagando el seguro como si tuvieras 10. Después de la auditoría, si te quedó a deber el seguro, pues te mandan un cheque. Sí. Yes, es como funciona, exacto. Ellos suponen a devolver dinero a ti, exacto. Y tiene que platicar con su agente para estar seguro que recibes el cheque. Pero sí, la compañía, eso exacto. El porcentaje no cambia. Solo dice que es la diferencia que no la usa de nómina. Dice que ha pagado. Es como una cuenta de banco por una estimación. Y al fin del año, durante la auditoría, va a encontrar el riesgo que tenía. Esta razón que la compañía entiende que es imposible estimar exacto lo que va a usar. Esta razón que no hay una multa si usa más, pero igual si usa menos, va a devolver dinero porque entiende que no va a saber cuánto va a pagar o si va a perder empleados. Pero igual, yo sugiero, si está pagando mensualmente, especialmente, si agrega empleados hace 2 meses en la póliza, llama a la gente y dice, mire, tengo que agregar más nómina si no tiene nómina en la póliza porque no es demasiado tarde hacer una cambio de póliza. En este ejemplo aquí, si está pagando mensualmente, va a tener 9, 10 pagos más para cubrir la diferencia y entonces no tiene que pagar todo en un pago al fin del año durante la auditoría. ¿Qué pasa? Bueno, en ese ejemplo es porque anexé más empleados. ¿Qué pasa si disminuyen mis empleados? Me tengo que comunicar con mi agente, decirle, oye, tengo 3 empleados menos. Sí, yo sugiero que hace esto porque, por ejemplo, yo tenía una llamada hoy por la mañana, un cliente que me dice que, mire, no voy a cortar el césped mucho durante el invierno, quiero quitar mi póliza. Explique a él que es mejor quedar la póliza porque ya tenemos un % muy bien, pero podemos bajar la nómina. Porque él solo ha pagado, teníamos una estimación de 100,000 en este ejemplo también, él solo ha pagado como 60,000 por todo el año y la póliza va a renovar el marzo.
me dijo él que solo va a pagar probablemente 5,000 o más entre este tiempo de hoy hasta la renovación. So yo bajé la estimación de nómina a 65,000, porque es probablemente cuánto él va a usar en este año. Entonces, los siguientes pagos que él tiene va a bajar mucho, no va a costar mucho. Este fue tu programa, Finanzas al estilo Pérez. Un programa diseñado para prosperar tu negocio, tu emprendimiento, generando herramientas que te lleven al éxito sin límites. Te esperamos en una futura edición de tu podcast, Finanzas al estilo Pérez. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta una nueva edición de Finanzas al estilo Pérez. Una presentación de grupofinancieroperez.com.